pentecostal continúa. Oigan esto, esta experiencia pentecostal fue y continúa siendo, como dice el nombre, una experiencia personal. Fue y sigue siendo una experiencia congregacional. Escúchenme, no se dice y la teoría pentecostal continúa. No se dice y la filosofía pentecostal continúa. No se dice y la doctrina bíblica pentecostal continúa. Tampoco se dice y la ideología cristiana continúa, porque no es teoría, no es filosofía, no es ideología, no es doctrina. Esto es una experiencia personal. Y por eso es que algunos tienen que tener claro de que lo que se vive, lo que se experimenta, eso nadie se lo quita a uno. Yo no sé a usted, pero a mí me pueden agarrar doctores acá, científicos acá, académicos, a lo que nosotros le llamamos catedráticos, pero cuando uno oye la palabra, uno piensa en gente sesuda, uno piensa en gente con una mente pero brillante. A usted lo pueden agarrar un montón de catedráticos. ¿Y quién lo va a convencer de que lo que ha pasado en su vida no ha sido cierto? Si Dios ha sido real en usted. A mí les digo, me pueden agarrar gente que conste, lo voy a decir con sinceridad, hay gente más inteligente que uno. El que cree que uno es más inteligente no lo ha maldecido. Si hay gente más inteligente, brillante, hay gente más astuta, hay gente más sagaz, pero nadie nos puede mover de que lo que Dios ha hecho en nosotros ha sido algo real. Por eso es que el apóstol Pablo decía, mire, un momento, yo sé en quién he creído. Por eso es que Pablo decía cuando estaba naufragando, decía, óiganme, el Dios de quien soy y a quien le sirvo. Qué lindo tener esa convicción. Aquí no se trata de que cuando vengan las pruebas ande buscando una cartera, el bendito carnet de membresía. Que perdónenme, yo fui secretario un montón de años y nunca tuve carnet. Sí, en serio. Después les agarró de carnetizar. No, Alejandro no sé qué fue. No, los santos, perdón. Después hubo un movimiento de carnetizar. Pero ¿saben qué? Usted puede dar carnet de membresía. Antes a uno, hablando de Ricardito Ramírez, le daban las benditas credenciales, ¿verdad? Y yo tuve, pero saquen esta credencial a un demonio, con las credenciales la la cabeza a usted. No sirven los carnets ni las credenciales. Pedro dijo, de lo que tengo te voy a dar. Y lo que queremos en esta mañana es que esa experiencia pentecostal continúe, pero en usted, en usted, en usted, en usted y en mí. Bendito Dios por los que están encendidos en otras congregaciones, porque hay que ser humilde. Hay otras iglesias que ahorita están encendidas en fuego. Hay otras iglesias que ahorita, perdónenme, están volando alto. Hay otras iglesias que de verdad hasta ganitas dan de cambiarse. Hasta ganitas dan de decir, pero no, seamos fieles a lo que Dios nos quiere. Porque aquí también Dios envía su palabra, su salvación, y aquí también hay vida de Dios. Y no vamos a andar suspirando por los menús de otras partes. Aquí el Señor sirve manjares todo el tiempo. Dios sirve buena palabra los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos como hoy. El único detalle es, así como lo dice la el problema es que uno no participa. Y aunque haya una mesa servida y aunque hayan manjares suculentos, el problema es que si no venimos y los degustamos, la mesa solo queda servida. Pero que el Señor nos ayude a discernir que hay que aprovecharnos de lo que Dios está haciendo. Entonces, hermanos, repito, esta experiencia no es una teoría, esta experiencia no es una filosofía cristiana, es una vivencia personal. Y, diciéndolo de otra manera, necesitamos participar y ser parte del mover, de la dinámica que Dios está llevando a cabo. Hace unos minutos, mientras estábamos teniendo el devocional, el Señor inspiró una palabra y es esta:
esta no es la última generación que habrá sobre la tierra ni en el año. Mientras Cristo no venga, con todo respeto y amor, nos vamos a morir. Esta generación va a ser enterrada y se van a levantar sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, los míos. Y dentro de unos años en el futuro, si Cristo no viene, de nosotros solo va a quedar eso, recuerdo. Menos mal que ya hay recuerdo, porque algunos no sabían quién fue el primer pastor, algunos no sabían quién fue el segundo, pero hubo. Algunos no sabían quién fue el tercer pastor, pero hubo lo mismo. En el tiempo quizás no se lleguen a recordar, pero escrito está que todo lo que hayamos hecho en vida nos lo llevamos cuando muramos, hermano. Dice el Apocalipsis, y descansarán de sus obras, porque sus obras con ellos permanecen. Y cuando llegue el famoso tribunal de Cristo, después del arrebatamiento y antes de la boda del Cordero, el Señor a cada uno lo recompensará según sea lo que haya hecho, sea bueno o no sea bueno. Decíamos hace un momento, eso de obras malas o no bueno significa las obras muertas, todo aquello que se hizo con una intención, con un propósito, con una motivación que no era definitivamente sana o para la gloria de Dios. Cuando uno anda tratando de aunque sea algo, el Señor sabrá. Pero si lo poco o lo mucho que se haga se hace con sinceridad y se hace para la gloria de Dios, Dios a cada quien en aquel tiempo lo recompensará. Amén, hermanos. Muy bien, veamos lo siguiente. Estamos en Hechos capítulo 2. Por favor, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 12. Perdón. Estamos en Hechos capítulo 2, pero vamos a revisar el capítulo 1 a la par. Capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban, repito, entrados, Hechos 1, 12, ahora 13, subieron al aposento alto donde moraban, pero antes de continuar y leer quiénes moraban, esa palabra moraban es clave. Si usted recuerda, nuestro Señor en su ministerio terrenal, Él anduvo por 3 años y meses, algunos dicen que es 3 años y 6 meses, yo no me quiero casar, solo 3 años y más tiempo, aproximadamente 3 años y medio, y Él anduvo en ese ministerio haciendo bienes, sanando enfermos, liberando endemoniados, resucitando muertos, diciéndoles a los que no tenían esperanza que hay esperanzas en Dios. Y Él anduvo bendiciendo, deshaciendo las obras del diablo, estableciendo el reino del Señor. Él anduvo llevando luz. Pero aquí viene el asunto. Durante ese ministerio, Él les adelantó varias veces, y aquí están los textos bíblicos, pero quiero ir al punto. Varias veces Él les dijo, el Hijo del Hombre es necesario que sea vituperado, que sea maltratado, que no lo reciba, y morirá, pero al tercer día resucitará. Él se los había adelantado, Él lo había dicho más de una vez, los discípulos lo habían oído, pero el asunto es, dice el libro del Eclesiastés, el sabio en el momento de la opresión desvaría, enloquece, pierde la cordura. Y saben una cosa, eso es verdad. Cuando uno está en el momento de prueba, cuando se está pasando por la tribulación, ahí es donde se agradecen los consejos de los amigos, las orientaciones de los ministros, el acompañamiento de los líderes que le dicen a uno, miren, es cierto, pero no se ahogue en un vaso con agua. Y uno siente, vaso con agua será para usted, pero uno lo ve como una gran tempestad. Y le dicen a uno, miren, no se ofusque, no se arrebate, hay salida, miren, podemos hacer esto. Y qué lindo cuando no lo dejan solo a la gente, ¿verdad? Y cuando a la gente le dan acompañamiento. ¿Y saben qué? Hay consejos que se agradecen toda la vida. Porque uno después dice, bendito Dios por la hermana,
si no me hubiera dicho aquello, ay Dios, porque uno anda ofuscado, uno anda desesperado y uno anda creyendo que se acabó todo se arruinó, se le viene encima. Porque ese dicho es muy correcto. A veces uno se ahoga en un vaso con agua, pero para los demás es un vaso con agua, pero para el que lo está viviendo, ¿qué vaso con agua? Jarra, pichel, barril. La cuestión es esta. La cuestión es que necesitamos entender que los discípulos moraban, porque esa es la palabra que quiero resaltar, moraban en ese lugar que era una segunda planta y que se le llamaba el aposento, pero alto porque era segunda planta. En ese aposento alto moraban. ¿Qué significa? Repito, el Señor ya les había dicho, he de morir, pero resucitaré. Sin embargo, como estaban ofuscados, habían herido al pastor y las ovejas andaban como ovejas sin pastor. Aún cuando ya habían recibido una palabra de prevención, ya se les había dicho, sí, le maltratarán, e inclusive Jesús dijo, le darán muerte, morirá, será sepultado, pero el tercer día va a resucitar. Y por eso digo de que ellos lo sabían, pero en el momento de la opresión se les olvida. Díganme, ¿a quién de nosotros no se nos llegan hasta olvidar las grandes, semejantes, grandísimas promesas que tenemos cuando estamos pasando por una prueba? Dígame, cuando no hay que comer, cuando no hay dinero ni para lo demás, cuando uno siente que las puertas se cerraron y aunque se toque nadie abre. Y no es que la gente sea mala, es Dios, dice el libro de Lamentaciones, que se siente y que cae porque Dios es el que se lo impuso. Que muerde el polvo por si aún hay esperanza. Escrito está, cuando Dios abre, miren, nadie cierra. Y está un montón de puertas abiertas, oportunidades, bendición por aquí, bendición por allá, bendición por aquí. Y uno hasta dice, hasta me asusto de tantas bendiciones. Pero también cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Busque a los benditos comadres o compadres del ayer. Busque a la bendita familia, busque a los amigos, busque a las instituciones que son idóneas para atender su necesidad, ya sean instituciones de crédito o instituciones legales o instituciones, que digo, de servicio. Lo que usted busque, hay momentos que todo está cerrado. Pero aquí viene el asunto. Ellos, después de que el Señor les dijo que iba a resucitar, cuando Cristo murió, lo enterraron, ellos estaban en este lugar, y se lo puedo probar. Dice, estamos en el capítulo 1, hermanos. Dice, versículo 2, capítulo 1, 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Escuchen, versículo 4 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Y estando juntos, ¿juntos dónde? Aquí. ¿Juntos dónde? Eso es lo que no hay que perder de vista. Cristo fue aprisionado por un juicio que los expertos dicen fraudulento, con falsos testigos, falsas pruebas. Fue un juicio ilegal, pero lo aprisionaron. Y dice de que después del juicio que hicieron a todas luces, un juicio malicioso, con malas intenciones, el Señor es crucificado el día viernes por la tarde. Y sabemos la historia, y quiero acortar tiempo. El Señor el mismo viernes fallece. Cuando llega el sábado, Él ya estaba muerto. No, gracias a Dios y al cumplimiento de la promesa mesiánica, a Él no le quebraron ningún hueso para acelerar su muerte. Él ya estaba muerto, pero eran tan salvajes que aunque ya no respiraba y aunque no se le mirara, uno puede, ¿verdad?, que puede cortar la respiración. Lo bueno, hasta un par de minutos. Los que no somos buenos, 1 o 2 segundos, nos estamos ahogando. Pero alguien que tenga buena resistencia, yo he leído en los Guinness Records que quienes han durado hasta 5 o 6 minutos. Increíble.
tienen un ejercicio, son los abusos. Pero uno, yo me la llevo en mis buenos tiempos, aguantar un minuto. En mis buenos tiempos, hoy se nota 20 segundos y ya estoy ahogando. Solo yo, ustedes no, ustedes aguantan bastante. La cuestión es, vieron que no respiraba y también vieron que el diafragma no, pero sin embargo dijeron, por la duda, salvajes, y no le metieron la lanza en su costado, sí ya estaba muerto. Eso era innecesario, ya estaba muerto. Pero como son, pero por la duda, vaya a ser que así, que resista o que en el momento que uno vuelve a ver por otro lado, comúnmente dijeron por las dudas, y cuando le traspasaron, ustedes saben, no hubo, perdónenme, no hubo un clamor de dolor, sino muerte ya no siempre. Al muerto no deben felicitar, también el muerto está muerto, ya no siente, ya no tiene vida. Cristo ya había muerto. Bueno, el asunto es, lo descolgaron, lo fueron a sepultar, pasó todo el sábado en la tumba, pero el domingo tempranito, lo que la tradición le llama el domingo de resurrección, dice Hechos capítulo 2, que era imposible que las ataduras, que los lazos de la muerte lo pudieran retener en la tumba, y él resucita. Pero ¿dónde estaban los discípulos? Ya estaban aquí. ¿Cómo dice la palabra? Morando. Dice moraban. Es decir, si usted me sigue la idea, él se les apareció después de resucitados durante 40 días. Quiere decir que ya tenían toda la fiesta que se llama Pentecostés, las 7 semanas, ellos estuvieron morando en ese lugar. Y qué lindo es, porque donde se reúne la iglesia, donde está el pueblo del Señor, como dice el corito, de verdad suceden cosas maravillosas. Y saben, hermanos, dice la Escritura, por favor, sigamos. Ahora sí, Hechos 1:13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban. Lo que quería dejar claro es que ellos no llegaban de visita por algo al aposento. No se trata de que había unos cuantos y los demás solo llegaban en la tarde a platicar, a compartir un refrigerio y ahí nos vemos mañana, y cada quien se volvía a ir a su casa. No. Moraban juntos. Y dice que los que moraban allí, cuéntenos: Pedro 1, Jacobo 2, Juan 3, Andrés 4, Felipe 5, Tomás 6, Bartolomé 7, Mateo 8, Jacobo hijo de Alfeo 9, Simón el celote 10 y Judas, el hermano de Jacobo 11. Porque ustedes recordarán que el Iscariote se había suicidado. El Iscariote ya no estaba ahí. No te hay. Yo sé que no es el tema, pero Dios le da semilla al que siembra y pan al que come. Yo no sé si usted anda sembrando o comiendo, pero aquí hay para ambos, para el que siembra y para el que come. Entonces viene el asunto y eran 11, y oiga esto, 14. Todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué? En oración y ruego, pero note algo más, con las mujeres, en plural, con las mujeres, y como que si no fuera mujer, que no la incluyeron, pero lo que querían era resaltar que aparte de ser una mujer, se quiere dejar claro que la propia madre, dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por lo menos, según Mateo 12:54, por lo menos eran 6 hermanos, por lo menos. Pues ahí estaba Marita con sus hijos, los hermanos en la carne de Jesús. Porque saben una cosa, solo la doctrina de la religión oficial del pueblo, ustedes saben que me refiero al catolicismo apostólico romano, solo ellos defienden la doctrina de que María es la reina del cielo. María es una hermana, al igual que ustedes, al igual que mí, y tiene los mismos derechos, pero solo es un miembro del cuerpo de Cristo. Ella no está ni a la misma altura, ni es la reina del cielo. Reyes y príncipes, a sacerdotes, nos ha hecho a todos solo el Señor. Pero para un católico apostólico romano, ella es la reina del cielo, ella es la intercesora por la que hay que llegar a Jesús. Jesús no tiene intermediarios, porque no hay otro nombre debajo de los cielos, solo el de Jesús. No hay otro nombre, solo Jesús. El punto es este:
El punto es este, escúcheme por favor. En Cristo sí hay verdadera igualdad de oportunidades. Todas y todos pueden recibir las promesas del Señor. El 100% sin ninguna discriminación ese día recibieron la promesa del Padre. Históricamente se ha dicho de que la mujer siempre ha sido marginada a través de ese famoso machismo de los hombres. Históricamente siempre se ha dicho que las mujeres han sido vilipendiadas, es decir, violados sus derechos humanos, y que la mujer ha sido tratada con menosprecio, discriminadamente. Y yo no me voy a meter con historia, porque muchas cosas son ciertas. Lo único que diré es esto: Dios ha sido, es y seguirá siendo el Dios de todos. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene discriminación. La prueba es esta. El versículo 4, mejor dicho, el versículo 2 que leímos dice de que el Señor les dio mandamiento a sus apóstoles que había escogido. Y cualquiera diría, ya ven, el trato de Dios es selectivo. Él solo estaba tratando con los 11 porque faltaba el 12º o 11º. El número 12 faltaba. Pero luego vemos que cuando el Señor habla con ellos, les dice que se vayan a Jerusalén, y cuando se fueron a Jerusalén el Señor les dice: no se vayan hasta que reciban la investidura de lo alto. Pero aquí viene el asunto, dice la Escritura que en ese lugar llamado aposento alto no solo estaban los 11, que se da nombre por nombre, sino que se dice que allí estaban las mujeres. Y se aclara que allí estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos, dándonos a entender, como dijo Jesús, cuando en aquella ocasión le llegaron a buscar y le dijeron: maestro, disculpe que me interrumpamos, pero yo sé que no nos va a regañar por la noticia que le traemos. Por otra cosa no le interrumpieron. Ah, no, a usted no le interrumpimos, pero su mamá y sus hermanos están allá afuera y quieren que los atiendan, quieren que por favor sí les atiendan. Y recuerdan cuál fue la respuesta de nuestro Señor, ¿verdad? Y nuestro Señor, sin ser un mal hijo, sin ser un mal hermano, sin ser descortés, sin ser alguien antisocial, sin ser alguien de malas relaciones humanas, el Señor les dice: óiganme, díganle que entren, porque mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, Dios no mostró preferencia por el hecho de que esa mujer era su mamá en la carne, y porque esos chicos y chicas eran sus hermanos en la carne. Él le dio prioridad a que lo que hay que buscar en primer lugar es el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás son añadiduras que Dios nos da. La familia es una gran bendición, pero es añadidura. Nadie nació con familia, pero sí todos nacimos con la vida de Dios. El trabajo es una bendición, pero es una añadidura. ¿Qué digo? Los amigos son una bendición, pero es una añadidura. Los ministerios, claro que son bendición, y uno como que si descubre la razón de la vida, sí, pero todo ministerio es una añadidura. Lo prioritario, lo principal es Cristo en mí. Y que lo que ahora vivo en la carne, decía Pablo, ya no lo vivo como lo viven los demás. Lo trato de vivir en el temor de Dios y trato de hacerlo agradando al Señor. Entonces, ¿qué dijimos? En Cristo sí hay verdadera igualdad de oportunidades. En Cristo el 100% es alcanzable. Recuerdan que en el curso domingo dijimos de que a uno le enseñan en esa materia de estadística o de planificación que no hay que poner metas del 100%, porque hay metas que no son alcanzables, que no se pueden cuantificar, y le dicen a uno: ponga un 95, un 90%, sea realista, ponga un 80%, pero en Cristo, qué bueno, el 100% sí se puede alcanzar. ¿Qué quiere decir? Que si buscamos a Dios de corazón y que si estamos pendientes de lo que el Señor quiere hacer, en Cristo sí se puede lograr el propósito que Él tiene. Amén, hermanos. Entonces digamos lo siguiente: para alcanzar las promesas de Dios necesitamos tener una paciencia pero activa. Parece contradictorio. Una paciencia activa.
Como dice la carta a los Hebreos, correr con paciencia. Si uno está paciente, ¿para qué andar corriendo? Pero sí se puede tener una paciencia activa. Leamos Hebreos 10:36, por favor, hermano. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Miren qué lindo lo que dice Hebreos 10:36. Amén. Dice así. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia. Repito, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es contradictorio porque uno dirá, pero si ya hice la voluntad de Dios, ¿para qué seguir esperando? La cuestión es, Dios tiene un tiempo y ese tiempo es perfecto. Nosotros lo que tenemos que tener es la paciencia para que, aún habiendo hecho su voluntad, podamos alcanzar y recibir lo que Él tiene preparado. Santiago capítulo 5, versículo 7, hermanos. Está exactamente después de Hebreos. Después de Hebreos. Santiago 5, 7 dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Repito, Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia ¿hasta cuándo? Cualquiera dirá, hasta que la fuerza me alcance, hasta que la fe me alcance, hasta que, dice, tener paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, todo el tiempo la invitación es que tengamos paciencia para poder alcanzar y recibir lo que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Leamos un texto más en el Salmo 27, por favor, hermanos. Salmo 27, dos textos vamos a leer en el mismo capítulo. 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová. Óigame, David decía, una cosa le he estado pidiendo, una cosa le he presentado, una cosa le he pedido, se la he pedido, pero David decía, eso que le he pedido, eso por lo que he orado, dice, esta buscaré. O sea que la paciencia debe de ser activa. No se trata de que dejar peticiones en el buzón, dejar peticiones en el buzón de Dios y que, ay, vea Él cuándo, ay, que vea Él cómo. David decía, una cosa le he pedido, le he demandado, pero esta cosa que he pedido y demandado, la buscaré. Dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Óigame, ¿para qué? ¿Para qué quería él ir? ¿Para qué quería él ir? Estar presente en la casa de Dios. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Contemplar la hermosura es ese tiempo de meditación, reflexión, ese tiempo en el que uno está meditando, pensando, pero no se trata de que sea algo pasivo. Él dice, así como quiero ir para contemplar su hermosura, también quiero aprender. Inquirir es aprender, inquirir es recibir. Él decía, no solo quiero ir a estar sentadito, meditando de una manera relajada, quiero ir, pero quiero ir para aprender más del Señor. Es decir, qué bueno es que entendamos que se nos invita a tener paciencia, pero no una paciencia pasiva. Dios quiere una paciencia, pero activa. Recuerden lo que dice Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi oración. El hecho de estar paciente no significa de que no se va a estar actuando. Pues bien, hermano, solo el que persevera, solo la que persevera, termina recibiendo el cumplimiento de las promesas de Dios. Aquí hay un detalle. Estamos en Hechos, capítulo 1 y 2. Aquí hay un detalle sumamente importante. Les voy a ser sincero en algo. Esta no es una predicación evangelística. Este es un culto de enseñanza.
es una clase de enseñanza. Así es de que debemos de tener, ¿qué digo? El sentir de que hay que tratar de estar aprendiendo, ¿verdad? Sí, yo puedo empezar a pegar gritos y puedo empezar a motivarlos y a interactuar, pero Pablo decía, prefiero hablar 5 palabras y que aprendan y que reciban y que crezcan que tenerlos entretenidos y emocionados un ratito. Entonces, note esto, aquí hay un tesoro, ¿verdad? Que Hechos capítulo 2, por favor, leamos versículo 1, Hechos 2:1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Pero eso de que cuando llegó implica que habían pasado algunas cosas, habían sucedido ciertos eventos, pero dice, pero cuando llegó el día. Pero antes de que llegara el día de Pentecostés, si me permiten, aquí hay una joya. Aquí en el capítulo 1 hay una joya que quisiera de que la viéramos por un momento. La joya es la siguiente: increíblemente, previo al día de Pentecostés, como una gema que aparentemente se había perdido, estaba olvidada, nuestro Dios nos continúa admirando, no olvidando lo que hemos hecho por Él. Porque déjenme decirle, dice Hebreos 6:9, Hebreos 6:9 dice de que, y versículo 10, Dios no es injusto para olvidar lo que hemos hecho por Él. Posiblemente la gente se olvide si usted alguna vez fue directivo, si usted alguna vez fue líder, si usted alguna vez sirvió en un ministerio. Quizá la gente se le olvide si alguna vez tocó o cantó en algún ministerio de adoración. Quizá la gente se le olvide si alguna vez usted hizo la obra del Señor. Posiblemente ni se acuerden. Pero Dios no es injusto para olvidar lo que hemos hecho por Él. Todo lo que hayamos hecho en la niñez, en la adolescencia, en la juventud o en la vida adulta, todo está escrito en el libro de las memorias del Señor. Y lo que se quiere decir aquí es lo siguiente: había algo que había ocurrido. Por favor, Hechos 1:12, lo que estábamos leyendo. Como ya leímos el 12 y el 13 y también el 14, leamos el 15, Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Ya dijimos, habían más de 380, porque 1 Corintios 15 dice que Él se les había aparecido a más de 500 en esos 40 días. Y en pocos días, en un par de semanas, el 76%, más de 380, ya no estaban perseverando. Pero había un remanente, un grupo reducido en comparación a los 500, solo eran 120 que estaban allí. ¿Qué dice que estaban haciendo? El versículo 14 dice, perseveraban unánimes en oración y en ruego. Lo que hacían juntos era orar y suplicarle al Señor. Versículo 16, Pedro le dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Y les voy a dar una aclaración, si me permiten, una palabra teológica. David nunca tuvo entendimiento, David nunca tuvo luz que estaba profetizando de Judas Iscariote, nunca. Fue hasta en el Nuevo Testamento, bajo la gracia y por la revelación del Espíritu, que Pedro discernió que David había profetizado acerca de Judas. Pero el mismo David sencillamente había cantado sus salmos, había tenido inspiración, había sido el dulce cantor. Pero como dice el mismo Pedro en la primera epístola, nunca logró discernir ni el tiempo ni la persona, porque hay veces que Dios usa a alguien bajo su inspiración, como muchas veces son las profecías, por inspiración. Muchas veces la gente habla siendo inspirada, pero también hay ocasiones en las que Dios da luz, revelación, y se puede entender mejor con claridad. Pero en este caso dice Pedro que David profetizó acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 17, y era contado con nosotros, y
y tenía parte en este ministerio. Hablando de Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y que tome otro su oficio. 21. Es necesario pues que de estos hombres, escuchen, Pedro de pie se dirige no a los 10, porque 10 más 6, 11, no se dirige a los 10, sino que, si usted me permite, si eran 11 y dice que eran como 120, por lógica, ¿verdad? Habían 109, habían como 109 ahí, incluyendo a muchas mujeres. Dice Pedro, es necesario, versículo 21, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos. Permítanme, lo que quiero decir es eso. Aquí hay una joya, porque cualquiera dirá: disculpe hermano, pero o está haciendo una ensalada o está metiendo un tema en medio de otro. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué me estamos hablando? De que la experiencia pentecostal continúa. Sí, pero ¿con quiénes fue? Con quienes continuó en el capítulo 2. Con estos que habían aprendido a perseverar a pesar de, oiga esto, a pesar de no haber recibido poder, notoriedad, fama, nombre. ¿A quién me refiero? Si usted, por favor, me acompaña a Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 12, dice así, Lucas 6, 12: en aquellos días, Él, o sea, nuestro Señor Jesús, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Por eso es que en las asambleas de Dios, particularmente en el IAM, tenemos la buena y sana costumbre de tener una semana de oración cuando van a haber elecciones, porque queremos imitar lo que el Señor hizo. ¿Sí? También por eso se ora durante el mes de enero. No es solo porque este mes es de vacación, se ora porque queremos discernir la voluntad de Dios y queremos que el Señor nos ubique para que todo lo que se haga sea según su santa voluntad. Y dice el versículo 13: y cuando era de día, después de haber pasado toda la noche, usted le llamará vigilia, pero no era una vigilia sin sentido. Las vigilias tienen que tener un propósito. Valga decir, los ayunos deben tener un propósito, una meta. No se trata solo de venir a ayunar y, ay, lo que Dios ponga en mi corazón. Sí, está bien. Ay, el Espíritu me va a revelar. Sí, está bien. Pero debe de haber entendimiento, debe de haber un propósito que se persiga. Y si Dios hace algo más, que sea por añadidura. Y resulta que la vigilia tenía un propósito. La vigilia tenía por propósito que cuando llegara la mañana, Jesús iba a escoger a 12 de toda la multitud que había, que eran cientos, y si usted me permite, miles, pero él iba a escoger a 12. Y dice el versículo 13: y cuando era de día, llamó a sus discípulos, a todos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pero si usted me permite su fina atención, y si usted trata de hacer asociatividad, vayamos de Hechos de Lucas 6, de la escena donde nuestro Señor estuvo en oración. Óigame, si Jesús oraba, ¿verdad que nosotros necesitamos orar también? Algunos creemos de que si Jesús era Dios, si Jesús era, mire, que no tenía necesidad. ¿Acaso no fue él el que dijo: orad y velad para que no entréis en tentación?
Él fue el que dijo, a la verdad del Espíritu. El Espíritu quiere todo lo de Dios, el Espíritu quiere más de Dios, pero la carne solo busca lo del mundo, solo busca lo pecaminoso. Y él, la oración lo santificaba. No es que lo hiciera más Dios, santificaba a Jesús hombre. Santificaba a Jesús hombre. Y dice la Escritura que él oró toda la noche y el día siguiente se levantó y empezó a escoger. Aquí viene el asunto. Estábamos en Hechos capítulo 1. ¿Qué dijo Pedro? Hermanitos, era necesario que hubiera un traidor, porque ya lo había dicho David. Pero ¿saben qué? Hay un detalle, y si usted está atento no es difícil de entender. Dice Pedro, necesitamos escoger a uno de entre estos que están aquí, que anduvieron con nosotros desde el primer día, cuando Jesús salió del Jordán bautizado y salía y entraba, anduvo con nosotros los 3 años y medio de ministerio y algo más, y estuvo con nosotros mientras lo aprisionaron, mientras fue muerto, mientras estuvo sepultado, y cuando resucitó estos 40 días también había andado con nosotros. Y dijo Pedro, y todavía sigue fiel y todavía persevera, y aquí está con nosotros. Y usted dirá, sí, amén, pero el detalle es que señalaron a 2, y fíjese que esos 2 a los que señalaron habían estado aquella mañana, después de la noche que Jesús había estado orando, porque ese era el trato, que haya estado con nosotros, pues allí estuvieron. Es decir, cuando Jesús subió a orar, se quedaron abajo, allí estaban estos 2. ¿Quiénes son esos 2? Aquí se da el nombre, se dice de que era José, que lo llamaban Barsabás y que tenía por sobrenombre Justo. Es decir, este como que tenía más fama, más popularidad, tenía más, ¿qué digo? Era más sociable. Y del otro solo se dice, y Matías. A estos 2. Y dice que dijeron, de estos 2 hay que escoger a uno para que complemente el equipo de los 12. Pero aquí viene la situación. Estos 2 significa que aquella mañana, cuando Jesús, valga decirlo, se levantó y descendió del monte, a mí siempre me ha gustado pensar esto. Jesús, como lo pintan las películas, ¿verdad? Hollywood, como lo pintan, de que el Señor empieza y se mete entre todos, y se mete y a uno solo lo ve, pero al otro le toca el hombro, a Mateo, sigue. Y Mateo sintió que se había sacado la lotería, pero el que estaba de parte no lo tocó y lo guió. ¿Cómo se me ha sentido? Y de repente se ve que el Señor sigue caminando, porque no crea de que cabal los 2 estaban, era una multitud, y el Señor de repente pasa uno, pero ¿cómo se sintió que estaba en la parte de Felipe que no me escogido? Me doy a entender. Bendito Dios por los que eligió, pero los que no fueron elegidos, ¿a quién le gusta sentirse rechazado? ¿A quién le gusta sentirse, perdón, hablando de ese? ¿A quién le gusta sentirse subutilizado? ¿A quién le gusta sentirse de que aquel vale más que mí? ¿A quién le gusta sentir de que ella ha de ser mejor que mí? Porque a mí no me eligió. Pues ¿saben qué? En ese montón de no elegidos, ahí estaba José. Y ahí estaba Matías ese día. Si solo hubieran andado detrás de Jesús por notoriedad, ese mismo día agarran su matante y dicen, vaya, uno siguiéndolo y él por lo que le pagan, que te quede tu ministerio, salud. Y si hubieran ido bravos, renegando, van a creer, uno del corazón sirviendo y él escogiendo el otro. Lo que no sabe que tiene cara de hermoso, lo que no sabe es que tiene cara de que no cree, más estamos inventando, ¿verdad? Y lo que no se ha fijado es que aquellos 3, no van a entrar, una media cosita le para pegar a uno. Pero ¿saben una cosa? José demostró algo. Lo que José demostró y lo que Matías demostraron en esa mañana es que no andaban detrás de Jesús por ningún privilegio, por ningún cargo. Al igual que ustedes, elecciones vienen y elecciones van. Los chicos es que ni nómina lo ponen. ¿Y cómo lo van a elegir si ni nómina lo ponen? Pero si lo pusieran en nómina y no queda, usted siga siguiendo a Dios, no van a dar privilegios, ni por cargos, ni por posiciones. Usted viene porque, como dice un lindo poema, que me voy a tomar la libertad de leerlo porque ya no me queda mucho tiempo.
Lo puedo decir de memoria, pero sería más bonito leído. El poema dice así: no me mueve mi Dios para quererte. Ponga la atención. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Imagínese. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Oye, mi hermano, el que sigue a Jesús por interés un huesito, perdón, me llama así, salvadoreño, el que sigue a Jesús por un cargo, está frito, no hay amanecido. A Jesús lo seguimos porque nos amamos primero. Hay un poema que a mí siempre me ha ministrado, el poema que dice: tu necio amor. Yo cuando lo leía hasta sentí que era blasfemo, ofensa. Decía yo, sí, así digo, abusivo. Pero lo leí, no hombre, al leerlo no es abusivo. Lo que he entendido es lo que dice la primera carta a los Corintios: el amor de Dios parece necio. Nosotros a veces le damos la espalda, le decimos que no queremos nada, aunque no se lo digamos, se lo demostramos con nuestros hechos. Queremos hacer nuestra vida aparte, a solas, a nuestra manera. Y el Señor sigue, y el Señor sigue. Y el Señor siempre anda como detrás, como pendiente. Y hasta que uno vuelve en sí, como el pródigo, uno se da cuenta: bendito Dios por ese tu necio amor. Porque si el amor de Dios solo fuera dando y dando, hermanitos, ninguno de nosotros estaría esta mañana aquí. Pero Él no nos ha pagado conforme a lo que merecemos. Dios ha sido, Dios es y Dios seguirá siendo bueno siempre con nosotros. Por eso es lindo entender que Dios es bueno aunque uno esté en el hospital. Dios sigue siendo bueno aunque le toque estar en la cárcel. Dios sigue siendo bueno aunque haya quien llorar al ser amado. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo Dios. Y a su tiempo, dice el profeta Isaías, y su entendimiento no hay quien lo alcance, porque sus pensamientos siempre son más altos. De una cosa sí debemos de estar seguros: Dios sabe lo que más nos conviene en la vida. Dios sabe lo que más nos conviene en la vida. Por eso dice el proverbista: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hermanos de los heraldos, todavía nunca logro terminar. Solamente decirles algo: Dios es bueno. José y Matías no fueron elegidos la primera vez, pero oigan esto: hubo una segunda oportunidad, pero solo para uno, Matías. Y Matías quizás reventó cohetes, y Matías quizás dijo: ya ven, el que espera alcanza. Pero el pobre José se quedó por una segunda vez sin nada. Pero ¿saben qué? Siguió. No crean que dijo: va, a la primera vez lo aguanté, pero ya 2 veces que me rechacen, no, salud, y bravo. No, José siguió porque no andaba por cargo, ni por privilegio, ni por posiciones, ni por nombramientos. José andaba porque Dios lo había conquistado con su amor. Ahora, solo hablo de Matías y José. Pero ¿qué tal del montón que no fue elegido la primera vez? Y que no fue elegido esta segunda, y que ni siquiera salieron sus nombres, que era la mayoría. Es decir, sigamos a Dios porque su amor nos ha conquistado y porque entendemos que Él es bueno. Sigamos a Dios porque sabemos que separados de Él, nada bueno nos va a pasar en la vida. Próximo domingo ya no va a haber tanta teoría ni tanto bla bla bla. Repito, el 100% de los que estaban allí, hombres y mujeres, qué lindo que Dios no discrimina. Hay ministerios donde las mujeres están marginadas, hay congregaciones donde las mujeres no tienen participación, hay congregaciones que no estoy juzgando, solo digo las hay congregaciones donde las mujeres solo son adornos, solo son buenas para echar pupusas, para hacer almuerzo, para sacar fuentes de pisto. Pero acá
en esta amada congregación, en esta conferencia, el hombre y la mujer valemos lo mismo. Aquí hay hombres profetas y hay mujeres profetizas. Aquí hay hombres líderes y hay mujeres lideresas. Aquí hay hombres siervos de Dios, pero también hay siervas de Dios. A todos y a todas el Espíritu Santo los bautizó. Pues el otro domingo, gane quien gane. No quería tocar el tema, pero como les veo los animales están volando encima. Gane quien gane. El otro domingo habrá clase para la gloria del Señor. No me vaya a salir con que yo pensé que no iba a haber clases, como hay elecciones, hay que elijan ellos. Nosotros vengamos a la mejor parte. Solo les pido un favor, prepare su corazón para lo que Dios va a hacer el domingo. Los que vinieron un poquito tarde, les digo que los hermanitos del Lili, un ministerio al que le tengo mucho respeto y mucha admiración, los hermanitos del Lili, el viernes 1 van a tener una vigilia general donde van a estar orando por el bautismo del Espíritu Santo. Pues nosotros, 2 días después, en la misma sintonía con Dios, les vamos a estar pidiendo que la experiencia pentecostal continúe en nuestras vidas. Por favor, prepárese, santifíquese durante toda la semana. Y usted me dirá, dura cosa nos están pidiendo. Si ustedes tienen que santificar, venga Cristo o no venga. Si usted tiene que estar santificado, haya promesas o no haya. Santifiquémonos y este próximo domingo vengamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Esto no es apuesta de a ver si aquellos reciben más o si nosotros recibimos más. Esto es una necesidad personal, hermano. Véngase con el corazón dispuesto y sin ningún egoísmo. Dígale al Señor el próximo domingo: yo no sé a lo que ha venido mi hermanita, la que está de vecina aquí en la banca. No la toque, solo diga el pensar. No diga, yo no sé a lo que ha venido mi hermanito que está aquí a la par, yo no sé a lo que ha venido el que está adelante, yo no sé a lo que ha venido el que está atrás, pero lo que soy yo, he venido porque quiero recibir a ti. Y desde que venga el domingo, le pido a Dios que nos sorprenda, pero no para que digan, ¿se acuerdan en el 2019 cuando Beto Clavel daba la clase? ¿Se acuerdan? No es para que digan, ¿se acuerdan cuando aquel oró? Que reprenda a Dios al diablo y toda tontería. Dios quiere hacer cosas grandes para su gloria y para su honra. Pero el próximo domingo, que ningún prejuicio, que ningún trauma, que ningún problema en cuanto a tener complejos lo prive, le robe la bendición que Dios quiere para su vida. Se me fue el tiempo, ya no pude decirlo. Cristo dijo: recibiréis poder cuando venga el Espíritu. La pregunta era: ¿para qué queremos el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Para qué queremos el poder de Dios solo por andar impresionando de que por Dios uno dice, y no le ha amanecido? ¿Para qué queremos el poder? Para que al darle la mano a alguien se revista o caiga. No es sentido. Mando las pilas puestas. Que el poder de Dios nos tiene que llevar a ser más mansos y humildes de corazón. Dijo Pablo: no habéis recibido espíritu de cobardía. El espíritu que habéis recibido es de poder. Pero en medio del poder y del dominio propio, en medio de los dos, el equilibrio es el amor. Lo que hemos recibido es un espíritu de amor. ¿Saben algo? El próximo domingo, que el Señor se glorifique y que no simplemente nos conformemos por el mero hecho de hablar en nuevas lenguas, que es una señal gloriosa, histórica, increíble, que el próximo domingo recibamos un bautismo de amor los unos entre los otros. Ya no sé, no le gustó tanto. Ustedes tienen poder, ustedes poder, lo que quieren. Que Dios nos dé un bautismo de amor, hermanos, y que dejemos de ser envidiosos, egoístas, pleitistas y todo lo que viene de los frutos de la carne. Que el Señor nos dé amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La esperanza se va a acabar, la fe se va a acabar, pero el amor va a perdurar hasta el cielo. Que Dios nos bendiga, nos vemos el próximo domingo. Amén.